Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. Mi nombre es Ángelo, soy miembro de la Iglesia Bíblica Cristiana de Madrid. Y antes de comenzar con la predicación de esta tarde, me gustaría orar. Padre, te damos gracias primeramente por permitirnos reunirnos en este lugar. Que seas tú, Padre, tocando corazones en esta tarde. Que seas tú hablando a cada hermano, a cada amigo que nos acompañe. Que podamos entender y podamos vivir de acuerdo a tu evangelio, Padre. Y sobre todo, Padre, que salgamos de este lugar dándote la gloria a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ustedes saben, hermanos, que en la vida uno tiene que pagar por lo que obtiene. Si tú quieres un coche nuevo, tienes que pagar para obtenerlo. Si tú quieres ser médico, tienes que ir a la universidad, estudiar varios años y pagar por eso. Recibir lo que mereces, hermano, y merecer lo que recibes es un principio. Creo que se está escuchando mal. Escucho un eco, yo no sé. ¿Está bien? Sigo. Recibir lo que mereces y merecer lo que recibes es un principio muy conocido por todos nosotros. Pero tú también puedes ganar malas cosas. Si tú, por ejemplo, comes muchos dulces tarde o temprano, seguramente vas a acabar en el médico. O si tú te robas algo, seguramente vas a acabar en la cárcel. Pero recibir lo que merecemos y merecer lo que recibimos es un principio que Pablo a los Gálatas se los da de una cierta manera. Vemos cómo dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, lo que dice Pablo resume este principio de esta siguiente manera. Aquellos que hacen las obras de la ley vivirán por ella. Bajo la ley de Dios, hermanos, si tú quieres recibir bendición, si tú quieres que vivas, tú quieres vivir prácticamente, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Si no los cumples, vas a ser condenado y vas a ser maldecido. Y vemos que este principio Dios lo repetía una y otra vez, cuando le dio la ley a su pueblo en el Antiguo Testamento. Obedece y serás bendecido, desobedece y serás castigado. Es que, hermano, uno de los propósitos de la ley de Dios es mostrarnos a nosotros una manera de vivir. En cierto, es la manera como nosotros deberíamos de vivir. Es lo mejor para nosotros, lo que la ley dice. Así que una de las metas de la ley de Dios es mostrarnos a nosotros una manera de vivir, siendo santos y siendo buenos. Pero, hermanos, la triste realidad es que vivir bajo la ley no produce en nosotros ninguna santidad. La ley dice, mejor dicho, Pablo dice en Romanos 7, capítulo 7, versículo 12, que la ley es buena, que la ley es santa. Pero la verdad, hermanos, es que la ley como vida es impersonal para nosotros. Es muy difícil vivir de ese estándar de perfección delante de Dios. Es que cuando nosotros entendemos correctamente la ley de Dios, eso simplemente manifiesta en nosotros que estamos en una separación de Dios para vivir de acuerdo a ese estándar. Nosotros somos demasiado imperfectos, tú eres muy imperfecto, yo soy muy imperfecto, como para poder ganar la bendición de Dios de esa manera. De manera, hermanos, que lo que queda para nosotros es recibir una condenación. Y esas son malas noticias que te estoy diciendo en esta tarde. Pero el libro de Gálatas, hermanos, trae muy buenas noticias para nosotros, para personas imperfectas como tú y como yo. Pero este libro no nos dice que Dios nos va a ayudar para ganar mejor su bendición. Más bien nos dice que Cristo ha traído para nosotros una nueva forma de vida completamente diferente. Y es un tipo de vida, hermanos, que produce en nosotros realmente una justicia. Y antes de leer todo el texto que vamos a estar estudiando en esta tarde, hermanos, permítame relatar un poco el contexto de lo que está pasando aquí en Gálatas. Tal vez vaya a ser un poco repetitivo con la vez pasada, pero es muy importante que entendamos el contexto para saber en sí qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Y vemos que Pablo comienza su carta de Gálatas relatando su autoridad apostólica. Él comienza Gálatas, el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos.
En este capítulo 1 del libro de Gálatas vemos a un Pablo maravillado, vemos a un Pablo sorprendido, indignado, de que tan poco tiempo los Gálatas estaban cambiando a otro evangelio. Un evangelio que el mismísimo Pablo les había predicado en su momento. Y también vemos en este capítulo que hay algunos por ahí que estaban anunciando de que Pablo no era un verdadero apóstol, porque Pablo nunca estuvo con los 12. Estaban empezando a decir de que Pablo era como un apóstol de segunda y que Pablo no estaba predicando el verdadero evangelio. Y vemos cómo Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 12, cómo Pablo recibe el evangelio. Él dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que a Pablo ningún hombre, nadie en la iglesia primitiva, ninguno otro de los apóstoles le mostró el evangelio que él les predicó a los Gálatas, sino fue el mismísimo Señor Jesucristo quien se los reveló. Es que, hermanos, tenemos que entender que para ese tiempo había un grupo tan influyente llamado los judaizantes que estaban pervirtiendo el evangelio. Y por la influencia de ese grupo, muchos hermanos de las iglesias de Galacia estaban volviendo a abrazar todas esas obras de la ley. Aún el apóstol Pedro, lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, que era considerado como columna de la iglesia primitiva junto con Jacobo, junto con Juan. Él estaba cayendo en el error por la influencia de estos hermanos llamados los judaizantes. Pedro estaba volviendo a abrazar y dando poder a las obras de la ley. Y vemos que Pablo se percata de la hipocresía de Pedro y le confronta cara a cara aquí en el capítulo 2, para luego proceder a explicar, hermanos, que la única forma que tú puedes ser justificado es por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, la predicación pasada vimos que la justificación ocurría una doble imputación, donde mis pecados eran imputados en Cristo y su perfecta justicia, Él me las transfería a mí. Es que en la justificación, hermano, ocurre una rectitud moral lograda independientemente del hombre, de tu esfuerzo, de lo que tú puedas hacer y, por supuesto, hermanos, de la ley de Dios. Ahora, hermanos, si Dios nos ha justificado por fe, delante de Dios nosotros somos hallados santos, somos hallados perfectos, lo cual, hermanos, genera una serie de implicaciones que ocurren en nuestras vidas, lo que vamos a ver en esta tarde. Las implicaciones de la justificación por fe. Y creo que leamos juntos Gálatas, capítulo 2, y leamos del versículo 17 al 21. Gálatas 2, capítulo 2, versículo del 17 al 21. Y leamos todos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Hermanos, a manera de bosquejo, quiero resaltar 3 puntos que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y es que ser justificados, hermanos, implica que ya no somos culpables por no vivir, mejor dicho, bajo la ley. Ser justificados, hermanos, implica que hemos muerto a la ley, y ser justificado implica que ahora vivamos para Dios. Pues vayamos con el primero. Ser justificados, hermanos, implica que ya no somos culpables por no vivir bajo la ley. Mira cómo Pablo comienza este versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Vemos que Pablo aquí continúa su argumento, su razonamiento, hermano, de lo contradictorio que es, luego de que Cristo te ha salvado únicamente por fe en él, acudir a un sistema de obras como medio para que tú tengas la salvación, o como medio para que Cristo te justifique. Pero antes de eso, hermano, quiero que tengamos un poco de trasfondo aquí, porque tal vez para nosotros es muy fácil ver todo esto en retrospectiva. Después de todo, hermano, nosotros no somos judíos, ni tenemos que ver nada con las leyes judías. No tuvimos que batallar con abandonar ciertas normas o ciertas costumbres de las leyes judías.
Y es posible, hermanos, que hasta familiarizados estuviéramos con los conceptos de la fe antes de que creyéramos para la salvación. Pero este no era el caso de los primeros cristianos judíos. Ellos estaban batallando con la idea de qué iban a hacer con todas sus normas, qué iban a hacer con las reglas judías. Y es lógico, hermanos, porque imaginemos a una persona de 50 o de 60 años que tenía toda su vida guardando la ley de Dios, que tenía toda su vida desde muy pequeño, le inculcaban la ley, las obras de la ley desde muy pequeño. Él veía a sus padres obedecer y cumplir las obras de la ley. Pero hermanos, ahora, en el momento que vino Cristo, al considerar a Cristo y llegó el tiempo de la gracia, se les dice que ahora no tienen que guardar la ley como un sistema de salvación. Es un choque fuerte que estaba ocurriendo, hermanos, en estas iglesias. Los judíos, hermanos, habían vivido años y años guardando la ley. Ellos estaban convencidos, hermanos, que era la única forma, la forma correcta, donde ellos se podían justificar delante de Dios. Pero ahora, hermanos, al considerar que Cristo los salvaba únicamente por fe en Él, ellos no podían ver esto como un sobrante que había que recortar. Así que ellos no sabían si tenían que ser judíos o cambiar o ser una nueva especie, o si podían ser judíos cristianos al mismo tiempo. Así que aunque no estemos de acuerdo con la solución que ellos estaban promoviendo, ellos querían ser cristianos, pero también querían guardar las leyes ceremoniales, querían guardar toda la ley judía como sistema de salvación. Podemos decir aquí que la situación que están pasando es un poco comprensible para ellos. Bueno, algunos de los que estaban con Pedro y de los judaizantes de aquel entonces decían que si ellos abandonaban todas las leyes de judías, toda la ley de Moisés, entonces ellos estaban pecando porque no estaban haciendo eso. Como le dije en principio, si tú haces esto, vivirás. Si no lo haces, serás condenado. ¿Cómo podían siquiera pensar en vivir sin la ley? Ellos, hermanos, tenemos que entender algo de lo que estaba en la mente de estos primeros cristianos judíos. Ellos decían algo como, está bien, tenemos a Cristo, pero si dejamos de cumplir las obras de la ley, vamos a ser condenados. En otras palabras, hermanos, los judaizantes decían que si ellos dejaban de cumplir la ley a causa de Cristo, era el mismo Cristo el que los estaba influenciando a pecar. Y miren cómo Pablo le hace la pregunta aquí en Gálatas, en el versículo 17. Él dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Otra versión, hermanos, nos da un poco de claridad en esta pregunta. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces es Cristo el que nos hace pecadores. Pero vemos claramente la respuesta que le da Pablo aquí en Gálatas. Él dice, de ninguna manera, en ningún modo, que ahora fuesen justificados por Cristo y no por las obras de la ley, no significa que ahora estuvieran pecados. No, más bien que la ley, hermanos, la ley ellos no tenían ya que cumplir la ley como sistema de salvación, sino que la ley ahora sería como una ley moral que iba a dirigir sus vidas salvadas. Es que ellos tenían cientos y cientos de años, hermanos, guardando las leyes ceremoniales. Ellos estaban tan arraigados, hermanos, en sus actos judíos, en sus costumbres, en sus tradiciones, que era muy difícil creer solamente en Cristo para la salvación. Era muy difícil para ellos. En su mente estaba, si dejo la ley, voy a ser condenado. Si dejo la ley, voy a morir. Si no hago esto, Dios me va a castigar. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día hay muchas iglesias que tienen sus propias costumbres, tienen sus propias tradiciones sacadas de versículos fuera de contexto como un sistema de salvación. Y así están anulando, hermanos, la gracia de Dios. Hermanos y amigos que me acompañan, hoy día hay iglesias que dan más peso a las obras que tú puedas hacer o a las obras que yo pueda hacer, más peso que al mismísimo evangelio. Y de la misma forma como estos judaizantes estaban pecando, hay iglesias que están cometiendo ese mismo error hoy en día. Pues hermanos, esto es lo que estaba en la mente de algunos judíos cristianos. Tenían miedo de soltar todas las normas y las leyes que Dios les había dado, porque pensaban que si lo hacían iban a ser como los gentiles. Pero no se daban cuenta, hermanos, que estaban pecando por no cumplir o porque si lo hacían, ellos estaban reedificando lo que Cristo ya había destruido. Pero podemos pensar, hermanos, ¿por qué es pecado volver a edificar el sistema de la ley? ¿Por qué es pecado que yo vuelva a la ley
como un sistema de salvación? Podemos hacernos esa pregunta y miren cómo Pablo la contesta en el versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra versión dice, más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Si yo digo, hermanos, que la ley nos sirve como un sistema de salvación, pero al mismo tiempo la vuelvo a obedecer, demuestro totalmente que estoy equivocado. Cristo no nos libró, hermanos, para que ahora no estuviéramos en pecado. Cristo no es un ministro de pecado, pero en cambio, hermanos, volver al sistema de las obras, eso sí era pecado. Y podemos preguntarnos cuál es la razón de que eso sea pecado, que la ley no tenía en sí misma salvar al hombre. La ley lo que hacía, hermanos, era reflejar el pecado que estaba en nosotros. Es que la ley es el estándar, hermanos, o la balanza, donde cada quien era pesado. Y la verdad, hermanos, que todos somos hallados pecadores. La meta de la ley era revelar la bancarrota de los hombres e impulsarlos a buscar a un Salvador. Así que, hermanos, volver al sistema de la ley como un medio de salvación solo hace que te encuentres con más pecado. Mientras más leyes añadas, mientras más costumbres, mientras más tradiciones hay ahí, más transgresión sería revelada. Así que no tiene ningún sentido reiniciar a Cristo como medio de salvación para acudir a la ley. Entonces, hermanos, estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ya no somos culpables por no guardar la ley de Moisés como un sistema de salvación. Es por eso que ahora Pablo dice que él ha muerto a la ley con Cristo. Nuestro segundo punto, ser justificado, hermano, implica que hemos muerto a la ley. Pablo lo dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo dice, yo morí a la ley con Cristo. Esto es, gracias a Dios, toda la condenación que la ley tenía sobre mí, ya la pagué con Cristo. No tengo que volver a ella para ser condenado. Y esta idea, hermanos, Pablo la desarrolla con más claridad en el libro de Romanos. Y quiero que vayamos a Romanos 7 y leamos del versículo 1 al 6. Romanos 7, versículo 1 al 6, que dice lo siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, porque por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen no del espíritu, sino bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, quiero dar un ejemplo aquí para comprender un poco qué es lo que nos está diciendo Pablo. Imagínate si un hombre es condenado a muerte por un delito que él cometió y amerita, ¿no?, la pena de muerte por el delito que cometió. Y ese hombre es castigado, recibe su castigo, ese hombre lo matan por los delitos que había cometido. Es obvio que la ley ya no tiene ningún reclamo alguno sobre su vida. Ese hombre ha pagado con su vida, hermanos, la deuda que tenía contra la sociedad. Por si imaginamos que ese hombre resucitara de los muertos, seguiría libre de culpa, hermanos, porque él ya pagó con su muerte la deuda que tenía contra la ley. En otras palabras, hermanos, un hombre es condenado, lo matan por el delito que cometió. La ley ya no tiene reclamo alguno sobre ese hombre si resucitara de los muertos, porque él ya pagó con su muerte esa deuda que tenía con la ley. De la misma forma, hermanos, sucede con nosotros los cristianos. Nosotros hemos muerto en Cristo y ahora somos libres de cualquier reclamo que la ley tiene contra nosotros.
Cristo murió en la cruz. Él pagó las demandas de la ley que existían con todos nosotros. Él las pagó allí en la cruz del Calvario. Y gracias a eso, hermanos, hoy podemos ser libres de cualquier reclamo de la ley. ¿Entiendes, hermano, lo maravilloso que ha hecho el Señor en nuestras vidas? Hemos muerto con Cristo y ahora la ley no tiene ningún reclamo contra nosotros. La justicia divina aquí ha quedado satisfecha por completo y el creyente queda libre de toda deuda contra la ley. Ahora bien, hermanos, hemos muerto a la ley. Pablo nos lo dice aquí, ¿no? Por medio de Cristo ya no somos culpables por no vivir bajo la ley. La justificación es únicamente por fe en Cristo, no por las obras que tú puedas hacer o que yo pueda hacer. Pero hermanos, esto no quiere decir que no tengamos que cumplir con la ley. Déjame explicar un poco más esto, porque hay una ley moral que sí tenemos que cumplir, pero no la vamos a cumplir como sistema para que nosotros podamos ser salvos. No, ese no es el punto aquí, ¿no? Porque podemos pensar, hermanos, ¿vale? Si he muerto a la ley, podemos pensar, vale, si Cristo pagó toda la deuda que tenía sobre mí, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo mentir, puedo robar, puedo codiciar, puedo crear más y más ídolos en mi corazón. Pero no es el caso aquí. Un teólogo dijo, hermanos, que los cristianos tomamos la ley en serio. No para salvarnos, sino, hermanos, para que ahora la ley dirija nuestras vidas salvadas. Dijeron que la ley es como un gran capitán, pero la carne es un mal soldado. Entonces, hermanos, no podemos vivir quebrantando la ley. No, porque si Dios nos ha salvado, hermanos, entonces vamos a vivir de acuerdo a la ley que Él nos ha dado. Hermanos, si Dios nos ha salvado, es para que vivamos para Él, no para nosotros mismos. Porque si hacemos nosotros mismos, quebrantamos la ley, no estamos viviendo para Dios, sino para nosotros mismos. Y ese es el tercer punto que quiero enfatizar esta tarde. Ser justificado implica que ahora vivamos para Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Vimos que Pablo en estos versículos recoge la idea completa de lo que es la justificación y de su relación con Dios. Pablo nos dice que él ha sido crucificado, con Cristo. La muerte ya no tiene poder sobre él y ahora él es llamado a vivir para Dios. Cristo no lo justificó a Pablo siendo judío para que ahora viva en pecado, a no tener la ley como norma de vida. Lo hizo para que él ahora viva, para que ahora él viva para Dios. Porque, hermanos, una persona puede abandonar las prácticas de pecado con fines moralistas. Esto lo vemos en personas adictas o en personas borrachas que abandonan ciertos hábitos, pero son con fines moralistas, con psicología o con ayuda de la sociedad, ¿no? Pero eso no justifica a nadie. Hay una frase de Spurgeon que dice lo siguiente: la moralidad puede mantenernos fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. Lo único que puede mantenerse fuera del infierno, hermanos, es la sangre de Cristo. Y Gálatas 2:20, hermanos, es una de las declaraciones más increíbles de toda la Biblia. Nuestra identidad con Cristo es tal que cuando Cristo cumplió la ley, la estaba cumpliendo por ti y por mí. De la misma forma, cuando Cristo lo crucificaron, hermanos, es como si nosotros fuésemos crucificados con Él. Hermanos, nuestra crucifixión con Cristo es tan real, es un hecho consumado, es tan real que si de verdad somos cristianos, es algo que es tan real como que estemos tú y estemos yo aquí. Es algo que ya pasó, estamos crucificados juntamente con Cristo y de eso, hermanos, depende nuestra salvación. Ahora, hermanos, ¿qué significa todo esto? Porque si un hombre se pudiera salvar de acuerdo a la ley, entonces la muerte de Cristo sería en vano, no tendría ningún sentido, ¿no?
Pero ya hemos visto, hermanos, les puedo decir, la predicación pasada, lo imposible que era para el hombre ser salvo de acuerdo a la ley. Nosotros somos la razón de la muerte de Cristo, aunque Él nunca violó la ley de Dios, sino que la cumplió a la perfección. Él decidió asumir nuestro lugar, hermanos, en la cruz del Calvario. De tal manera, hermanos, que la muerte de Cristo es como si fuera nuestra muerte. Todos los creyentes estamos unidos a Cristo mediante la fe, pero se trata de una unión espiritual, ¿no? No la podemos entender del todo, pero es algo real, como les dije, como que estamos aquí en esta tarde. Y quiero que vayamos otra vez al libro de Romanos, que nos da un poco más de claridad para entender esto. Por esta vez va a ser en Romanos 6. Romanos 6, creo que leamos del versículo 3 al 7. Romanos 6, 3 al 7. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando a Cristo lo enterraron, hermano, te enterraron a ti con Él. El pasado de Cristo es tu pasado porque estás unido con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, si cada uno de nosotros, los creyentes, fuimos crucificados, con Cristo, hermanos, esto significa que nuestro antiguo yo, que había violado la ley muchísimas y muchísimas veces, a lo largo de toda nuestra vida, nuestro antiguo yo ya ha muerto en la cruz también. Esa vida ya no existe más para nosotros. Pero hermanos, piensa en una cosa en esta tarde. Quiero que pienses con la cosa más vergonzosa que tú has cometido en tu vida. Todos cometemos cosas vergonzosas, pero en esta tarde piensa con la cosa más vergonzosa que tú hayas hecho. Si de verdad tú eres cristiano, hermano, esa deuda ya fue pagada por la cruz del Calvario, porque tú también moriste allí junto con Cristo. Y no quisiera terminar, hermano, sin dirigir unas palabras para cualquier persona que esté en este lugar tratando de ganar todavía su salvación, de acuerdo a su esfuerzo, a sus obras que él pudiera cumplir. Amigo que me acompañas, escucha nuevamente Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz si nosotros nos hubiéramos salvado de acuerdo a nuestra propia obediencia? Si tú te pudieras salvar, amigo, de acuerdo a tu propia obediencia, la muerte de Cristo fuese la cosa más absurda, podríamos decir, que haya existido en toda la historia humana. Y alguien lo ilustró de esta manera, hermanos. Imagínate que tú estés en tu casa y se esté quemando tu casa. Se empieza a quemar, sea un infierno, están llamas por todos lados. Pero tú te percatas del fuego de tu casa, se está quemando y puedes salir sin ningún problema. Te percatas rápidamente y vienes y sales por la puerta de tu casa, se empieza a quemar, se destruye todo. Y hay una persona afuera y te dice, déjame mostrarte cuánto te amo. Esa persona entra a tu casa y se mata. Viene el fuego, lo consume todo. ¿Qué sentido no tendría esa persona? ¿Por qué hizo eso? No tenía ningún sentido. Eso es absurdo. Es una tragedia lo que acaba de pasar. Ese individuo murió sin ningún sentido. Podríamos decir una pérdida humana lo que pasó ahí. Pero ahora, hermanos, imaginemos que tú estés en tu casa, la casa se esté quemando, sea un infierno, ¿no?
no puedas salir, por más que tú intentes, no puedes buscar la puerta, pero escuchas una voz de afuera que te dice, no te preocupes, yo te ayudo, yo voy a entrar y te voy a sacar. Y esa persona entra con las llamas, te sirve como un escudo humano y te logra sacar de ese sitio. Pero al mismo tiempo que él te logra sacar, él por las llamas muere instantáneamente. Vemos que aquí la historia cambia un poco, ¿no? Entonces no tiene la menor duda que esa persona sí te amaba de verdad, porque dio su vida por rescatarte de ese infierno. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, hermanos. Por eso que Cristo lo significa todo para nosotros. Y no tendrías un mayor gozo que gastar nuestras vidas, hermanos, viviendo para Él. Ese tiene que ser el sentido de nuestra vida, el sentido, nuestro mayor gozo en esta vida tiene que ser vivir para Dios. Y mi amigo, quiero decirte algo en este lugar. No te vayas tratando de lograr lo imposible. Nadie puede salvarse sin Cristo. Por más esfuerzo que tú hagas, por más que tú lo hagas, no vas a poder, vas a fracasar en eso. La salvación, mi amigo, puede estar disponible para ti hoy. Simplemente tienes que ir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y reconocerlo como tu Señor y Salvador. Ven a Cristo, amigo que me acompañas, para que puedas decir junto como nosotros, como iglesia, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes esta semana, Padre, a permanecer fieles a tu evangelio. Que esta semana estemos gozosos en lo que hagamos, porque vivimos para ti. Gracias por Cristo, nuestro sustituto, por ese amor incomparable que has tenido por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y estamos agradecidos con Él. Gracias, Padre, porque vivimos para agradarte, vivimos para ti. Oramos en el nombre de Jesús.